Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, porque cada mañana, Señor, tu fidelidad se renueva para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos reunirnos, podemos tener la libertad, Señor, de congregarnos. Sabemos que donde hay dos o tres congregados, tú estás en medio, Señor. Te pedimos que tú seas cubriéndonos cada uno de nosotros, Señor, con tu amor, con tu gracia, Señor, y podamos tener un día de adoración para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Necesito estar cerca de ti, Señor, realmente quiero ver tu gloria, que el fuego del cielo caiga en mí. Claro, quiero estar en tu presencia, necesito estar cerca de ti. Yo realmente quiero ver tu gloria, que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Hoy en mi clamor abre los cielos. En todo lugar se está oyendo, el reino de Dios se acerca ya. Puedes escuchar la desesperación. La tierra se ha unido en un clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Tú sabes que te anhelo a ti. No más barreras y quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Hoy en mi clamor puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, las tinieblas, rompe este duro corazón. Hoy en mi clamor abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, y en ti me quiero ver en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. Dios, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable
soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, oh, me asombraré. Me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, oh, me asombraré. Me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas cantaré. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, oh, me asombraré. Me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Que eres el Rey de gloria,
iglesia me recuerda. Necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo. Sin medida, Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, el único creador. Él es el Rey de gloria. Señor, te damos gracias por este momento de poder adorarte. Señor, te pedimos que seas usando Jorge, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí sí, vale. Vale. Hoy día vamos a ver... Ahí sí, ¿cierto? Hoy día vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hoy día vamos a ver una, pero muy interesante y notable doctrina que está bajo gran fuego. Así que es muy importante que veamos bíblicamente lo que esta doctrina dice. Vamos a orar. Padre, damos gracias
Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos llene en este momento y que podamos tener luz de lo que tú nos quieres enseñar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Los primeros versículos que vimos la semana pasada nos exhorta a vivir una vida cristiana verdadera. Nos exhorta a un testimonio verdadero y también nos exhorta a mantenernos en una pureza como hijos de Dios, a caminar en santidad y apartarnos del mundo, porque lo que está por venir, y esto Pablo lo está hablando en el momento en que lo está escribiendo, o sea, lo que él está diciendo es en el momento en que lo está escribiendo, y también en forma profética, lo que está por venir es un juicio de Dios sobre un mundo rebelde. Ahora, cuando nosotros vemos lo que vamos a estudiar hoy día, que es el rapto de la iglesia, nosotros entendemos que es una doctrina que está bajo ataque. Y está bajo ataque porque muchas personas consideran que es algo o fantástico o que simplemente es como decir, ¿por qué Dios va a hacer algo tan... ¿cómo se va a salir tanto del orden natural? Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros nunca debemos minimizar el poder de Dios. Nosotros nunca podemos pensar que el intelecto humano tiene la capacidad de entender completamente a Dios. Nosotros tenemos una revelación de Dios que está en este libro que es la Biblia. Esta revelación comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Nosotros no podemos tomar ciertos textos y decir que son textos que realmente son literales y que hay otros textos que la palabra de Dios no nos dice que sean alegóricos, decir que son alegóricos porque no caben en nuestro concepto teológico o intelectual humano. Una de las cosas por qué creo que ha sido tan atacada últimamente esta doctrina es porque es fundamental para la iglesia. Estas doctrinas las enseñaron, las validaron una y otra vez hombres de reconocido testimonio y erudición bíblica como J. Vernon McGee, como Adrian Rogers, como Charles Stanley, que todavía está vivo, como Chuck Smith. O sea, estos hombres enseñaron, estos hombres validaron la doctrina del rapto de la iglesia. Y el gran ataque que se da es, primeramente, que es una doctrina que por mucho tiempo no se enseñó. ¿Por qué no se enseñó durante la época de la Reforma? ¿Por qué no se enseñó por ahí por 1900? Se empezó a enseñar como por 1900. Pero ¿por qué hubieron tantos años en que no se enseñó la doctrina del rapto de la iglesia? Hay que recordar que la iglesia, parte de la iglesia estuvo en manos del catolicismo, donde no se enseñaba ni siquiera Biblia. Pero una de las cosas por la cual es tan interesante y es tan claro que es importante estudiar y creer en esto es porque la profecía es progresiva y coherente con el tiempo que toca vivir. Nosotros no podemos tomar algo profético y aplicarlo en un momento en que claramente está muy lejano. Piensa, por ejemplo, en los reformados, los reformadores. Ahora, la Reforma tuvo un área espiritual muy buena, pero la Reforma también fue filosófica, política, muy política, y nosotros no podemos decir que la Reforma es como que se revivió el cristianismo ha existido siempre. La Reforma es parte de la historia del cristianismo, pero ¿por qué los reformados no hablaban nada acerca del rapto de la iglesia? Porque cuando nosotros estudiamos profecía bíblica, nosotros no podemos dejar afuera a Israel. No podemos dejar afuera a Israel. Pero ¿qué pensaron los reformados, incluido Martín Lutero? Que Dios había desechado a Israel. Incluso Martín Lutero, él promovió una persecución en contra de los judíos.
Entonces, en la mente de ellos, Israel no existe más para Dios. Pero cuando nosotros estudiamos profecía, nos encontramos con el libro de Daniel, nos encontramos con el libro de Ezequiel, nos encontramos con el libro de Zacarías, nos encontramos con el libro de Joel, que nos hablan de sucesos finales que están relacionados con Israel. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y leemos acerca de los últimos días o los posteros tiempos, siempre se está refiriendo a Israel. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros encontramos los últimos días o los postreros tiempos, se está refiriendo a la iglesia. Hay una historia de Israel, hay una historia de la iglesia y hay una historia mundial que está escrita acá. Esta es la historia humana. La historia humana la escriben quienes ganan las guerras o quienes ganan las revoluciones, pero siempre el enfoque de la historia es en base a la filosofía o ideología que hay de fondo. De hecho, nosotros estamos viviendo en una deconstrucción de toda la historia y se está creando una nueva historia basada en algunas cosas que ni siquiera nunca existieron. Pero la Biblia no pasa por alto la realidad humana. Fíjate que la Escritura en ninguna parte de la Biblia habla de que el ser humano es noble en sí mismo. No hay ningún versículo. No hay ningún versículo que diga que el ser humano en sí mismo es noble, pero dice que el ser humano es inclinado al mal, que el ser humano no es creíble. Entonces, cuando nosotros vemos, hay dos conceptos diferentes desde la perspectiva de la Escritura y de la perspectiva del mundo. ¿Qué pasa cuando la Escritura se empieza a estudiar desde una perspectiva ideológica, filosófica o religiosa? Es influida por el concepto que esté detrás, filosófico o existencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, los reformados desecharon a Israel porque no existía Israel. Entonces ellos dijeron, no. De hecho, pasaban por alto por este capítulo de Tesalonicenses y desecharon Apocalipsis. Porque en Apocalipsis nosotros no encontramos a la iglesia. Nosotros encontramos del capítulo 1 al 4, encontramos la revelación de Jesucristo, después se habla de 7 iglesias que representan 7 tipos de cristianos, 7 tipos de iglesias y 7 épocas de la iglesia. Y en el capítulo 4 nosotros encontramos que Juan es llamado al cielo, lo que simboliza el rapto de la iglesia, y del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19 no encontramos más a la iglesia. No hay ni una sola mención a la iglesia. Pero hay mención a Babilonia, hay mención a Jerusalén, hay mención a 144 tribus judías. E incluso se da la cantidad de cada tribu, a 2 testigos y a un ángel que predica el evangelio. Entonces, ¿por qué termina la Biblia hablando de la historia humana final solamente de Israel y el mundo y no de la iglesia? ¿Por qué? Porque hay que pensar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en el tiempo de la tribulación y porque los últimos días de la historia están relacionados con Israel. Si es que no existiera Israel, todas esas profecías de Ezequiel, las profecías de Daniel, de Joel, de Zacarías, de Isaías, no tendrían cumplimiento. Entonces, cuando es atacada la doctrina del rapto, y esto es muy interesante, es atacada por 2 escuelas de teología. Una es la escuela alegórica y la escuela preterista. ¿Qué es lo que dice la escuela preterista? La escuela preterista dice que todo lo que está en la Biblia ya se cumplió, que todas las profecías de Apocalipsis se cumplieron. Y si tú lees un poco lo que ellos creen, te das cuenta que empujan ciertos sucesos históricos que están relacionados más o menos con la caída de Israel en el año 70, los empujan para que calcen con ciertas fechas. Y la escuela alegórica, ¿qué es lo que dice la escuela alegórica? La escuela alegórica dice que todo es simbólico, que no hay nada literal en Apocalipsis y que es la eterna lucha entre el bien y el mal. Ahora, mira, esto es muy interesante. Estas 2 escuelas tienen un concepto acerca del tiempo que estamos viviendo. Ellos piensan que el cristianismo está influenciando en la sociedad de tal manera que cada vez va a haber más cristianismo y cuando el cristianismo haya influenciado toda la sociedad humana, entonces Jesucristo va a venir a esta tierra.
Evidentemente, lo que vemos es un odio al cristianismo. No lo vemos, no vemos. Mira, acá hay un amigo que estuvo en una conferencia donde un pastor líder de un movimiento grande denominacional en Chile dijo que había que luchar para que los cristianos estuviéramos en la educación, en la política. ¿Cómo no se da cuenta que no existe cristianismo y que cada vez va a ser más difícil, y el único cristianismo que van a aceptar es un cristianismo que va a transar con todos los valores bíblicos? Entonces es muy importante entender que lo que nosotros estudiamos es algo real, es sólido y tiene fundamentos escriturales. Tiene sólidos fundamentos escriturales. Entonces, hay dos ataques más que hacen en contra de la doctrina del rapto. Uno es que dicen, ¿por qué nosotros hablamos de un rapto secreto? Esto lo dicen los testigos de Jehová, los adventistas y los reformados. Dice, ¿por qué ustedes hablan de un rapto secreto? Pero nosotros nunca hemos hablado de un rapto secreto. Nosotros no hablamos de un rapto secreto. Lo que nosotros decimos, porque la Escritura lo dice, es que nadie sabe el día y la hora que el Señor viene por su iglesia. Pero no es secreto, porque cuando sea el rapto todo el mundo va a saber. Entonces nosotros no hablamos de un rapto secreto. Segundo, ¿realmente Dios va a intervenir con algo tan sobrenatural y fantástico? Pero mira también el otro lado. ¿Cuánta gente está esperando realmente que los extraterrestres vengan? ¿Cuánta gente está esperando que los extraterrestres vengan? Pero dicen, no puede venir Cristo. Ahora mira, estos importantes versículos que tienen como tema el rapto de la iglesia o arrebatamiento, se refieren al momento en que Jesús viene para llevarse a su iglesia fuera de este mundo antes del periodo de los 7 años de tribulación. Antes del periodo de los 7 años de tribulación. Esta es nuestra esperanza bendita. Por eso Pablo dice, nuestra esperanza bendita, que no tiene que ver con la manifestación gloriosa que es al final de los 7 años. La esperanza bendita es lo que estamos esperando en la iglesia. La manifestación gloriosa es al final de los 7 años, cuando Jesucristo viene con la iglesia para dar inicio al milenio. Ahora, es una doctrina fundamental que ha sido atacada y ridiculizada. Cada vez crece más este pensamiento porque se minimiza el poder de Dios y todo lo que se sale del orden natural. Una cosa está pasando muy peligrosa, que cada vez menos cristianos creen en el rapto de la iglesia. Cuando yo me convertí en los 80, hasta los reformados hablaban del rapto de la iglesia. Pero ahora no se cree en el rapto de la iglesia. ¿Realmente nosotros pensamos que el hombre va a transformar este mundo para bien? ¿Cómo el hombre va a transformar un mundo que rechaza totalmente a Dios? ¿Qué tipo de cambio va a hacer eso? El punto es que Dios no puede intervenir en el orden natural de las cosas con milagros o prodigios. La Biblia nos enseña que el mundo no quiere creer. No es que no haya evidencia. El mundo no quiere creer. El mundo prefiere creer en la evolución, que tiene menos, pero muchísima menos evidencia que la creación, porque no quiere creer. Ahora, ¿Dios puede hacer algo que está fuera del orden natural? Sí, Noé y el diluvio. ¿Han pensado ustedes? Era una generación había una explosión demográfica. Nunca había llovido. Noé estuvo años construyendo un barco porque iba a llover y nunca había llovido. Pero Jesús, cuando se habla de estos tiempos, Él dice, será como los tiempos de Noé. O sea, Jesús está diciendo que Dios se ha salido del orden natural y ha hecho cosas que nadie ha pensado que puede hacer, como llover cuando nunca había llovido. Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. El abrir el mar rojo, por donde pasaron los ejércitos de Israel. Dios abrió el mar. Ahora, ¿te cuesta a ti creer eso? A mí no me cuesta. A mí no me cuesta. Y por eso que estas posiciones que minimizan el poder del Espíritu Santo y minimizan el poder de Dios, es porque ellos todo lo analizan desde una vista, de un punto de vista intelectual, humano,
irracional, no irracional, sino que racional, humano irracional, que dice, esto no puede ser, porque hay un orden natural de las cosas. Pero Dios interviene en el orden natural de las cosas. Dios hace milagros de sanidades, yo lo he visto, yo lo creo. Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos se han ridiculizado eso, cierto? Ahora, generalmente en la escuela dominical es una ballena, pero no dice que es ballena, dice que es un pez. ¿Realmente estuvo 3 días Jonás en el vientre de un pez? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Dijo, como Jonás que estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Qué te está diciendo Jesús? Si yo te lo digo es porque es real. Ahora, Dios no puede tener una persona 3 días en el vientre de un pez, lo puede tener 10 días, 20 días, un mes, es Dios. ¿Entienden? Nosotros tenemos que entender esto, o sea, o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Y alguien me podría decir, pero que a lo mejor tú estás hablando de cosas que son totalmente descabelladas. No, porque hay una base de fondo para enseñarlo. Y la base de fondo es que Dios siempre da gracia y advierte de algo, y cuando la gente no quiere escuchar, actúa. Entonces la base es que la palabra de Dios, que la profecía de Dios es sólida, es real. Fíjate que se han cumplido 500 profecías bíblicas en forma literal. 500. El solo nacimiento de Cristo y su muerte cumplió una enorme cantidad de profecías. ¿Y por qué les digo que es progresiva? Porque si tú empiezas a leer la Biblia en el poder del Espíritu Santo, en este momento vas a encontrar más alusiones al rapto de la iglesia y encuentras más alusiones al momento que estamos viviendo. Porque esta palabra está viva. Era imposible que realmente alguien en 1700 pudiera entender siquiera a qué se refería el libro de Apocalipsis, pero nosotros podemos entender, viene un nuevo orden, ¿cierto? Para nosotros el control del mundo es algo que lo estamos viendo. Ponte la mascarilla, sácate la mascarilla, pónete una vacuna, pónete una segunda vacuna, muestra un papel para subirte al avión. ¿Cómo se puede entender algo que dice todo ojo le verá? Por allá por 1700. Era un idioma para ellos imposible, pero para nosotros es un idioma contemporáneo. Juegos de control, viajes como dice Daniel, todo está ahí. Por eso que nosotros podemos entender y decir son los tiempos. Nadie puede decir el momento exacto, pero son los tiempos. Vamos entonces a 1 Corintios. Vamos a ir viendo estas dos. Mira, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 a 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo que nos dice acá Pablo respecto al rapto? Primero, dice, he aquí os digo, es un misterio. Es un misterio. ¿Qué significa eso? Que intelectualmente, racionalmente, no se puede entender. Pero espiritualmente se puede entender. Es un misterio. ¿Quién entiende un misterio revelado por la Biblia? Lo entiende quienes creen en la Biblia. ¿Quién puede discernir los tiempos y las cosas que están pasando? Lo entiende quien está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Te da discernimiento y te revela las cosas. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque los escritores del Antiguo Testamento no tenían la menor idea de que iba a existir una iglesia que iba a ser de judíos y gentiles y que iba a tener por casi 2000 años en sus manos la predicación del Evangelio. Y que Israel iba a quedar por casi 2000 años porque ellos decidieron fuera de ese contexto como en la banca.
¿Ah? Es como a los que les gusta el fútbol. O sea, ¿han visto ustedes el jugador bueno, pero que está ya a la banca? A nadie le gusta estar en la banca, ¿cierto? Pero en algún momento dicen, ya, ahí. Es lo mismo con Israel. Israel quedó en la banca porque ellos desecharon al Mesías, desecharon a Cristo. Los primeros cristianos fueron judíos, pero después se desapareció. Los judíos no son cristianos, la mayoría no son cristianos, están en la banca. ¿Cuándo entran al juego? Cuando la iglesia es sacada y comienza el desarrollo de todas estas profecías que están inconclusas e incompletas acerca de Israel. Ahora, una buena pregunta. Ya, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de una palabra que se llama metamorfosis, transformación. Pero mira, una pregunta más. ¿Cómo nosotros podemos pensar que realmente estamos en el reloj profético en los últimos días? Por algo muy simple, muy evidente y que nos está gritando que estamos en ese tiempo. 1948, mayo, Israel. Eso, viejo, es una cosa pero impensable. Los reformados pensaron que nunca más Israel iba a tener ningún territorio. Nadie pensó que nunca Israel iba a tener algún territorio. Por eso que muchos comentaristas bíblicos eliminaron Apocalipsis y dijeron, no hay, mira, dijeron, no hay milenio, no existen. Muchos de los alegóricos y preteristas saben lo que dicen, que nosotros estamos viviendo el milenio, que el milenio comenzó con la venida de Cristo. Pero si tú te das cuenta, eso no calza. ¿Cómo un milenio? Si el milenio que habla la Escritura es un milenio de paz, nosotros vemos una locura de vida, lo que significa que el milenio no se ha cumplido. Pero ¿cómo se puede cumplir un milenio si en el milenio reina Cristo y reina como corregente David? ¿Cómo se va a cumplir si no existe Israel? Pero en el año 1948 Israel tiene su bandera, recupera su idioma y entra a la historia de la profecía bíblica. Eso es evidente. O sea, Israel después de 2000 años de no tener ningún territorio, no tener nada, de estar esparcido por el mundo entero, de ser perseguido por la Inquisición, perseguido por los pogroms en Europa, perseguido por los nazis, perseguido en todos lados, odiados, en un momento de la historia aparece nuevamente en ese lugar que no es Palestina, no se llama Palestina donde está Israel, ese nombre lo pusieron, es el lugar de Israel, donde Dios le dijo que iban a estar. Aparece y comienza la nación de Israel. Si ustedes leen un poco de eso, las Naciones Unidas permitieron que existiera Israel con un voto, por un voto. O sea, estaba mitad y mitad y un voto. ¿Y saben de quién fue ese voto? De Rusia. Con Stalin, de la época de Stalin. ¿No crees tú que eso es algo sobrenatural? Entonces empezó el reloj a contar. Empezó el reloj a contar. Así que cualquiera que te diga, oye, pero Israel, te digo, los reformados, mira, ¿por qué estamos hablando tanto de los reformados en este último tiempo? Porque hay una tendencia muy equívoca teológica, pero muy equívoca. Los reformados dicen que Israel no existe, que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Pero eso es falso. Nosotros no somos el Israel espiritual, nosotros somos la iglesia. Israel sigue siendo Israel. Entonces, si una teología que quiere eliminar el rapto de la iglesia y Apocalipsis, elimina a Israel. ¿Se dan cuenta cómo van calzando las cosas? Entonces cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si ustedes leen este versículo, acá hay una cosa que nosotros no podemos cambiar. O sea, no hay forma de que nosotros cambiemos, que acá dice que en un momento no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. O sea, Pablo está diciendo en un momento, cuando dice él eso, en un momento está hablando incluso, él se incluye. ¿Por qué se incluye Pablo? Porque para Pablo también era inminente el rapto.
porque Dios quería que viviera la iglesia como un rapto inminente, porque eso hace que te santifique. Entonces, si tú dices, en un momento seremos transformados, entonces, ¿cómo tú eliminas eso? ¿Cómo eliminas eso? Si lo dice acá. Lo dice claramente. En un abrir y cerrar de ojos. Seremos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Que va a haber una generación que no va a ver la muerte. No va a ver la muerte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo anima a los creyentes de Tesalónica que no se entristezcan, tanto por los hermanos que morían, pues lo verían nuevamente. Después vamos a ver lo de 1 de Tesalonicenses. ¿Qué estaba pasando? Que la gente que moría, los primeros creyentes que morían, ellos pensaban que no iban a ser partes. Mira lo interesante de esto, de esta transformación, porque habían muerto antes. O sea, ellos, mira, así vivían los tesalonicenses, en cualquier día somos transformados. Y ellos decían, ¿y qué pasó con los que murieron en Cristo antes que nosotros? Mira la pregunta que tenían. No era que no creyeran en el rapto, sino que ellos decían, ¿qué pasó con los que habían muerto antes en Cristo? ¿Qué significa eso? Que para ellos era inminente. Era inminente, ¿se dan cuenta? Entonces, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muerte en un creyente es, en cierto sentido, un viaje para recibir un premio. Ahí nosotros estuvimos en un funeral. Estuvimos en un funeral, fue una cosa de unos amigos que nos llamaron. En realidad me llamó él a nosotros porque se le había muerto la mamá a una hermana en Cristo, pero muy nueva en Cristo. Y fuimos a un cementerio. Y cuando estaba ahí la mamá estaba ahí bajando su ataúd, la hija se abrazó al ataúd y después se quedó llorando como 20 minutos ante el cuerpo de su mamá. Mira, hay una cosa que nosotros hemos evadido mucho como cristianos, la realidad de la muerte, pero que para nosotros no tiene la connotación que tiene para una persona que no es cristiana. Piensa siempre esto, la persona cristiana que muere va a un lugar mejor, infinitamente mejor. Si el dolor es de los que nos quedamos, el dolor es quizás si es una madre que deja a sus hijos, porque imagínate un hijo que pierde una madre, pero en realidad la muerte, en forma personal, yo quiero morirme, de verdad, o quiero irme en el rapto, porque sé que voy a estar mejor, no más dolor, no más sufrimiento, no más envejecer, aunque espero envejecer dignamente, que todavía no sé lo que significa eso, envejecer dignamente. Estás envejeciendo de forma muy digna. Sí, pero tengo tantos dolores, no puedo ir al baño, pero estás... No sé, un chiste cruel. un chiste cruel. La muerte para el cristiano es un lugar... ¿Se acuerdan? Pablo dice que estuvo en el cielo y digo, hoy me gustaría estar allá, pero tengo que estar acá porque hay una misión que cumplir. Todos tenemos una misión que cumplir. Todos tenemos una misión que cumplir. No quiero llegar delante del Señor y que el Señor me diga, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo acá? No, Señor, yo vengo acá. ¿Pero qué? No, ¿qué? Sí, bueno, pero ¿hiciste lo que te mandé? Mira, no tenía... Ya, pasa, pasa rápido. No me gustaría pasar así, ¡wow! Igual voy a estar agradecido. Pero ¿no sería genial decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven al gozo de tu Señor? ¿No sería tremendo que en la eternidad llegáramos y dijera, bien, yo te dije que hicieras unas poquitas cosas y lo hiciste, no hay problema? Genial, ¿cierto? Entonces la muerte tiene otra connotación para nosotros, de verdad. La muerte de un ser querido que muere en Cristo es totalmente diferente. Mira, yo te digo algo, yo me alegro de algo así. De verdad no siento pena porque Dios cuida a quien queda. Dios cuida a quien queda. Si una mujer cristiana joven muere y deja a sus hijos, ¿tú crees que Dios va a abandonar a esos niños? ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? No lo va a hacer, te lo aseguro. Porque Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a sus hijos.
No tenemos que temer. Bueno, volvamos nuevamente. La muerte de un creyente, en cierto sentido, es un viaje para recibir un premio. El dolor de la partida para los que siguen en esta tierra. Pablo pensaba que el rapto podía ser cuando él todavía estaba vivo. Lo veía como algo inminente. O sea, Pablo pensaba que podía ser en su época. Mira el versículo 52 de acá del capítulo 15 de Corintios, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en un momento vamos a escuchar la trompeta nosotros y vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados en el rapto. ¿Quiénes son parte del rapto? ¿Quiénes son? Somos los que estamos caminando en Cristo, y esto es una relación personal con Cristo, porque cuando yo me convertí, hay personas que predicaban diciendo que si tú tenías que vivir una vida perfecta, si no, no eras parte del rapto. Con esas palabras, nadie iba a estar en el rapto. Es como decir, un día me porto mal, me voy a acostar pero asustadísimo, porque si viene hoy día el rapto me quedo. Y otro día me porto bien, es que no sé realmente lo que debe ser portarse muy bien, y dice, hoy día me porté bien, Señor, ven hoy día. No tiene que ver con eso, tiene que ver con tu relación personal con Cristo, que sea real. ¿Y quiénes más forman? Nosotros somos transformados, pero ¿qué dice ahí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que todos los que murieron en fe en Cristo, los que murieron antes de esta gente de Tesalónica, pero también los que murieron mirando hacia Cristo como futuro redentor, David, Job, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que murieron en fe, piensan que están en espíritu en el cielo, pero ellos van a resucitar con cuerpos transformados. Y nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos transformados. Por eso dice, no precederemos, porque resucitan los que murieron antes y al momento nosotros somos transformados. Yo lo creo. No solamente lo creo, lo anhelo y creo que es nuestra esperanza como cristianos. Veamos, volvamos a 1 Tesalonicenses. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se dan cuenta? El rapto, como Pablo lo expone en Tesalonicenses y lo complementa con 1 de Corintios. Y es genial porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos decían, mi papá cristiano se murió hace 10 años, entonces no va a ser parte del rapto. Pero ¿qué le dice Pablo? No, ellos van a resucitar y nosotros seremos transformados. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza. Los otros. Nosotros tenemos esperanza. La gente que no conoce a Cristo no tiene esperanza de nada. La mayor esperanza que pueden llegar a algunos es reencarnar. Ahora, imagínate, mejor ni pensar en qué pueda reencarnar, pero ni siquiera hay una esperanza en eso. Y los pocos ateos que existen, porque cada vez hay menos ateos, tampoco tienen esperanza. La esperanza de ellos es no pagar sus pecados, esa es la esperanza que tienen. Pero se equivocan, porque hay justicia. El mundo no tiene justicia. De ningún lugar hay justicia humana, pero Dios es justo. Dios es justo. Es genial eso. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí está hablando de los últimos años de la tribulación, que dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros creemos en esta esperanza bendita. Mira lo que dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no es que cuando Pablo alguna vez se dice, digo yo esto, pero acá Pablo no dice digo yo esto, dice en palabra del Señor. ¿Qué te está diciendo? Está certificando algo.
Es como cuando Jesús decía, de cierto os digo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Esto es seguro, esto no cambia. Mira, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta? Es increíble. En el momento del rapto, todos los que durmieron corporalmente, es decir, murieron en fe, antes de Cristo resucitarán en cuerpos glorificados y nosotros seremos parte del rapto y seremos transformados y nuestro cuerpo sufrirá un cambio, una metamorfosis y no veremos más la muerte física. Recuerden que hay 3 muertes. El ser humano nace muerto espiritualmente, está la muerte física y la muerte eterna. Yo creo que nosotros vamos a ser parte, creo, y me puedo equivocar porque han atacado mucho, de que Chuck Smith dijo que al final de los 80 venía Cristo. Pero no solamente lo dijo Chuck Smith, lo decían muchos pastores porque pensaban que en esa época las cosas eran difíciles y el pecado era mucho. Yo me traslado a los años 80 y era como vivir en Disneylandia. La gente era buena. Hasta los metaleros eran como niñitos de peluche, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Hoy la gente decía cosas en ese tiempo horrorizada por lo que estaba pasando. Imagínate que personas que murieron hubieran vivido en esta época. ¿Se dan cuenta? En los 80 decían, no, van a poner un chip, pero era muy lejano. Nosotros estamos hablando de chip todos los días. Estamos hablando de control, estamos hablando de un nuevo orden, de una nueva economía, de un nuevo líder. ¿Se han dado cuenta que al presidente que hay ahora hasta le llevan los niños para que los toquen? ¿No? Está sentado y le traen a los niños. ¿Saben por qué es eso? Esto es muy interesante. Porque el hombre actual no se relaciona con la realidad ni científica ni nada. Es simplemente un carisma. ¿Quién va a ser el anticristo? Un personaje carismático y joven. Ya se está formando el culto a la persona sin que tenga necesidad de que sea coherente el discurso ni lo que va a hacer. O sea, un charlatán puede ser un personaje. ¿Se dan cuenta? Lo que pasó con Hitler. Hitler era un charlatán. Y la nación más poderosa del mundo lo siguió a una guerra donde murieron millones de personas. ¿Se dan cuenta que está todo hecho? Si nosotros pensáramos, como algunos cristianos piensan, que vamos a pasar por la tribulación, ¿qué esperanza hay? ¿Pero qué esperanza? Leía a Ed Hindson, un muy buen autor bíblico, un muy buen escritor de profecía. Él decía, realmente si nosotros somos la novia, Cristo primero va a decir, ya que la pateen, abusen, hagan lo que quieran con la novia y después yo me caso con ella. ¿Qué novio hace eso con su esposa, con su novia? No, pues Cristo viene y dice a una iglesia pura y sin mancha. Se lleva a su iglesia, a la verdadera iglesia. No la deja para que la maltraten. Eso no tiene razón de ser. Y eso es una cosa como simplemente de un pensamiento racional, digamos. Entonces, mira lo que dice después el versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es otro atacado, pero de una manera tremenda. Pero ¿qué dice acá? Bíblicamente, ¿qué dice acá? Dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cristo no toca el suelo, viejo. ¿Por qué? Mira, piensa esto. ¿Por qué Pablo iba a escribir, él dice que recibió del Señor esto, ¿por qué va a escribir en las nubes y después va a escribir que llega al monte de los olivos? ¿Por qué va a escribir eso? Porque son 2 eventos diferentes. Tú no dices, entré si estáis saliendo, ¿cierto? No. Entonces, ¿por qué va a escribir en algún momento en las nubes si realmente nunca está en las nubes y simplemente viene al final de los 7 años a poner los pies en el monte de Megiddo, donde incluso dice que hay un terremoto?
¿No creen ustedes que es extraño? ¿Por qué Pablo hace eso? Yo te voy a decir por qué lo hace. Porque son dos eventos diferentes. Son dos eventos diferentes. Y es por eso que nos atacan y dicen, ustedes hablan de un rapto secreto. Esto no es secreto, simplemente que vienen las nubes. No baja porque Él nos toma en las nubes y nos lleva. No baja. Ahora mira lo otro interesante. Dicen que la palabra arrebatados no está en... que la palabra rapto no está en... Esto es lo que más atacan, ¿cierto? No está la palabra rapto, no está la palabra... Pero está la palabra arrebatado. Está la palabra arrebatado. La palabra arrebatado en el griego es la palabra arpazo, que significa ser tomado a la fuerza. La traducción de la Vulgata latina traduce arpazo como raptuse, de donde se origina la palabra rapto. Pero realmente tú puedes hacer un juego de semántica para decir que no está la palabra rapto, si está la palabra arrebatamiento, que viene de la palabra arpazo, que significa ser tomado. ¿Se dan cuenta que es sólido lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hemos aprendido? Cristo rescata a su iglesia y luego baja con ellos al final de los 7 años de tribulación para dar inicio al milenio. Mira, otra cosa que es muy interesante en los últimos versículos. Nosotros empezamos en Génesis porque es el comienzo, ¿cierto? Y termina en Apocalipsis porque es el final. Eso está claro. Entonces, ¿por qué vamos a eliminar el libro de Apocalipsis si creemos en el libro de Génesis? Uno cuando piensa, ¿por qué unos libros sí y otros no si están en la Biblia? O sea, ¿por qué iba a permitir Dios que escribieran un libro que no hay que leer? Yo escuché un reformado, me acuerdo que lo escuchamos con una amiga también y con mi esposa en pandemia, que enseñó acerca de estas cosas y dijo que no había que leer Apocalipsis. Bueno, ¿y para qué está Apocalipsis entonces si no hay que leerlo? ¿Cuál es la razón de que esté un libro que no hay que leerlo? Pero mira, la profecía parte desde el comienzo, es como las profecías de Cristo, se van desarrollando, se cumplen, ¿cierto? Y algunas faltan por cumplirse. Y hay otras que se cumplen al final, que son las profecías de Israel. Pero en ese orden me llama la atención, y lo encuentro genial en todo caso, que antes de terminar Apocalipsis está este librito que se llama Judas. Porque este orden que está, lo permitió el Espíritu Santo. Permitió este orden del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, después la historia de la iglesia en Hechos. Y mira cómo termina el libro de Judas, hablando de las falsas doctrinas y falsos maestros, que es una nueva realidad nuestra, y esto es genial. Judas 14 y 15, mira lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! ¿Qué te está diciendo? Acá está hablando de que cuando el Señor viene al final de los 7 años, cuando habla de santas decenas de millares, viene con nosotros la iglesia. Porque nosotros fuimos sacados, cuando dice que Jesucristo nos espera en las nubes, nos saca, vamos a la cena y a las bodas del Cordero en el cielo, estamos 7 años en el cielo, y abajo está pasando todo eso de la historia de Israel, la Babilonia ramera, la Babilonia comercial, los 144.000 judíos, los 2 testigos que se cree que son Moisés y Elías, pasa todo eso. Al final de eso viene Cristo con la iglesia, porque lo dice ahí, y entramos al milenio. Y ellos dicen, no existe milenio, pero es que la Escritura dice que hay un milenio y dice cómo va a ser. Vamos a ser todos vegetarianos. No, todos vegetarianos. Alguien me podría decir, qué pena, no, si va a haber comida muy rica, aunque no haya asado va a haber comida rica. Vamos a ser todos vegetarianos. Oye, suena medio raro eso, ser todos veganos, no sé. Pero es un mundo perfecto. Quizás la palabra perfecto no es un mundo justo. Pero ¿qué pasa al final de los 7 años? Se revela nuevamente el hombre, es soltado Satanás. ¿Y qué da a entender eso? Que el hombre viviendo en un mundo justo, si no es redimido por Cristo, él va a seguir siendo injusto. Tiene que ser toda persona que entra al reino de los cielos redimido por Cristo. No hay otra forma.
Es increíble, o sea, como que Dios te da todo, te deja todo para que nadie pueda decir, pero esto no, todo está cubierto, todo está cubierto. Como conclusión, la iglesia no pasa por los 7 años de tribulación y Jesús lo dijo, Lucas 21. Vamos a ver por qué la iglesia no pasa por la tribulación, con algunos versículos. Lucas 21, versículo 36. Dice, velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, vienen cosas terribles, pero si nosotros estamos caminando en fe, no vamos a ser parte de eso. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, ¿se dan cuenta? La iglesia está puesta para estar bajo la ira de Dios. De ninguna manera nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Nosotros somos hijos de la gracia. Somos salvos por la gracia y seremos sacados por la gracia. Nosotros, ¿cómo la iglesia va a estar bajo la ira? Porque la ira de Dios viene sobre los rebeldes, sobre los que no aceptan a Cristo. Primera Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y no es el versículo, pero igual mira, no es el versículo, pero mira qué interesante, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. También es un versículo que nosotros podemos tomar desde la perspectiva que hay un rapto de la iglesia y hay una segunda venida que es la manifestación gloriosa para que todo ojo le verá. Ahora mira, el término, ¿por qué dice y todo ojo le verá? Porque en el rapto no le ve todo ojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué? Si es un mismo evento, ¿por qué en un versículo va a decir todo ojo le verá y en el otro dice que solamente están las nubes? Porque son dos eventos diferentes. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es tremendo, es tremendo. O sea, literalmente dice que nosotros debemos esperar de los cielos a su Hijo que viene en las nubes para sacarnos, porque nos libra de la ira venidera. ¿Se dan cuenta? Está cubierto. Ahora, si ustedes quieren hacer un estudio más profundo, van a encontrar mucho más evidencia, mucho más cosas, pero podríamos estar estudiando un día entero acerca de eso. Pero lo que les quiero decir es que claramente las Escrituras nos hablan de un rapto, que Dios va a sacar a su iglesia, que el juicio es sobre el mundo impío y no sobre la iglesia, y que estos hermanos cristianos, porque muchos son hermanos cristianos, buenos hermanos cristianos, que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, es un error. Es un error, porque nosotros esperamos la esperanza bendita, nosotros no estamos esperando la ira. La iglesia, Dios no nos dice, ya muchachos, oren porque viene la ira sobre ustedes, oren para que puedan. No dice eso. Bueno, no sería ninguna esperanza tampoco, o sea, oraría y después terminaría llorando, ¿cierto? Como Mon cuando terminaría llorando, o sea, ¿quién va a esperar algo así? Pero es diferente. Oramos y decimos, el Señor viene por nosotros. Lo voy a leer de nuevo porque porque se está atacando mucho esta doctrina y tenemos que estar claros. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el último versículo que el Espíritu Santo me lo alumbró ahora y creo que es bueno leerlo. La iglesia de Filadelfia, la iglesia salva, la iglesia que es sacada. Y también es genial. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, hay que recibir eso, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tiene poca fuerza, porque la iglesia de este momento tiene poca fuerza, la verdadera iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, viejo. Mira lo que está diciendo. Mira, el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo, la iglesia fiel es sacada. No está. Por eso que no está, del capítulo 4 adelante no encontramos nunca más la iglesia, porque no está, no existe. Incluso se habla de los santos de la tribulación, no está la iglesia, porque la iglesia está en el cielo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por todo lo que, la esperanza que nos da. Ayúdanos a ser valientes con esta doctrina que está siendo tan atacada, incluso desde dentro de nuestras filas. En el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar, quiero leer algo que es un básico también de nuestra filosofía del ministerio. En Iquique, desde que llegamos allá en el 93, siempre cada cierto tiempo repetimos este básico. Nuestra filosofía de ministerio es nuestra filosofía de vida. Nosotros no leemos una filosofía del ministerio o la visión de Capilla como una cosa, o la visión de Mahanaim como algo que leemos como cultura general. Creemos en esto. Creemos que donde Dios guía, Dios provee, y esto es parte de esto. Creemos que la obra del Espíritu Santo no manipulamos, no presionamos, ni andamos vigilándonos lo uno a lo otro. Creemos en eso. Creemos en esas cosas. El liderazgo por influencia. El que quiere servir, gloria a Dios, y el que no se siente con ganas de servir, gloria a Dios también. Tiene una relación personal con Cristo. Creemos en esas cosas. Y esto es muy importante, me gusta mucho. Esto lo escribió Papá Chuck. Calvary Chapel, por otro lado, encaja en el área de informal, relajada e independiente. Atraemos a gente más informal e independiente. Las personas que por lo regular no tienen que apoyarse en nadie, ni tampoco quieren que nadie se apoye en ellas. Pueden usar una camiseta, no llevar corbata, o si lo prefieren vestir de traje y chaleco. A nadie le interesa como usted se vista. ¡Wow! Genial. Lo encuentro espectacular. Genial. Así que eso. Y lo último le quería preguntar, aunque, bueno, somos pocos, siempre somos pocos, pero igual, nosotros queremos hacer un retiro, y quería preguntarle, levantando la mano, aunque nunca hacemos esto, si le acomoda más el 5 o el 19 de marzo. Sería un sábado, los que haríamos la noche del sábado, y el domingo nos vendríamos a mediodía. Aquí le acomoda más el 5. 5 ya. 5, ahí la familia, ya. Aquí le acomoda el 19. Ya. Ganaron los que ya. Pero el 5 no hay problema entonces, ¿cierto? Ya, el 5. Miren, el 5 de marzo, una plata, cuiden, o sea, junten plata, el tiempo, traten de pedirse el permiso. Queremos ir a un lugar que sea lo más cómodo posible. Lo repito de nuevo, porque algunas veces hay retiros que son tan incómodos que no se puede disfrutar mucho. O sea, la cosa es estar cómodo, que sea un lugar donde podamos hacer también. Así que si alguien conoce un lugar, ojalá cristiano, porque tampoco la idea es que estemos haciendo algo y que en la noche esté una tomatera al lado, ¿cachai? Cuando son cabañas, o sea, ojalá que estemos solos, en otras palabras. Así que eso está abierto para que quieran averiguar. Y la otra cosa, el domingo que viene yo no voy a estar, pero les pido la oración porque voy a buscar a mi hija. Entre otras cosas, tengo un compromiso también con unos hermanos cristianos en Arica, pero voy a buscar a mi hija, y es un movimiento enorme, porque se vienen con los muebles llegan después, pero son 2 niños chicos, es todo un cuento. Gracias a Dios ya está todo listo. Ya está el lugar donde van a vivir, todo. Así que les pido que oren por eso también. No me veo con 2 niños en brazos, como todos abuelos. No sé si alguien tiene algunas lecciones para el buen abuelo, quiero aprender esas lecciones.
secreto, en mi soledad, yo te encuentro, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti. Quiero conocerte más, oh, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero palparte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y me juro el premio mayor que me quieras entregar. Y sigo con todo peso atrás, lejos de mí. Quiero conocerte más, oh, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, conocerte más. Quiero palparte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. En secreto, en soledad, yo te encuentro, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti. Quiero conocerte más, oh, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero palparte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero palparte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero palparte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte más.